hablado de la realidad digamos, anteriormente estábamos hablando de qué realidad se enfrenta y por qué se requiere un instrumento político. Ahora yo quisiera precisar, en relación con esta realidad, cuáles serían las tareas de este instrumento, ¿no? Y bueno, evidentemente que una de las primeras tareas es luchar por transformar la cultura de la gente. Transformar esa cultura individualista, esa cultura consumista, esa cultura sálvese quien pueda, en una cultura humanista y solidaria, en una cultura en la que la gente entienda, como dice Evo Morales, que la cuestión no es vivir mejor y mejor y mejor, ¿no?, sino vivir bien. Claro que los socialistas, claro que los revolucionarios queremos que la gente viva bien, que tenga todo lo necesario. Ya decíamos que el objetivo del socialismo del siglo XXI es el pleno desarrollo de la persona humana, ¿no? Entonces queremos que viva bien, pero eso no significa que necesite estar consumiendo y cambiando de carro todos los días y cambiando de celular todos los días, etc. Eso es otra cosa. Por eso es que tenemos que llegar a una cultura, además, en que la gente se valore a sí misma por lo que es y no por lo que tiene. Porque hemos llegado en las sociedades capitalistas a que la gente compra y muchas veces compra para poder mostrarse con más cosas que el otro, ¿no? Y en Chile había pues gente que hacía un celular, cuando empezaron a salir los celulares, un celular de madera para pasearse así en el carro y para que creyesen que tenía celular. O el que llega a la tienda de comida y llena el carro de comida para que todos lo vean y después no lo compra porque no tiene dinero, pero que la gente lo vea, ¿no? Tenemos que elaborar un proyecto de país. Esa es la otra cosa. O sea, nosotros tenemos que tener una guía, tenemos que tener un mapa, tenemos que tener una brújula, o la carta de navegación, dicen, para que el barco no se desvíe y camine hacia su objetivo. Ese programa hay que elaborarlo primero, claro, alguien tiene o un grupo tiene que ofrecer un proyecto de programa, pero ese programa después tiene que irse revisando, reconstruyendo con la gente, ¿no? Y es fundamental en esa construcción del programa el debate, llamar a todo el que quiera participar con ideas y qué sé yo, a construir ese programa, que tiene que ser como, ya decíamos, la carta de navegación. Otra de las tareas del instrumento político es la de reducir la fragmentación social heredada. ¿Sí? No se puede construir el socialismo del siglo XXI si no hay un sujeto revolucionario que lo construya, y este sujeto pues tiene que partir de los grupos organizados, de esa sociedad, de esa transformación cultural que hay que hacer, y sobre todo sabiendo de que la realidad, las personas son diferentes unas de otras, tienen características distintas. El sujeto revolucionario del socialismo no puede ser ese sujeto colectivo que achata, que elimina las diferencias, sino tiene que ser un sujeto en el cual se incluyan todas esas diferencias. O sea, el instrumento político tiene que ser capaz de convocar y de dar tareas y de dar misiones y de saber interpretar esas diferencias de las personas, ¿no? Entonces, es fundamental la actitud pluralista, la actitud amplia, la actitud flexible, el saber convocar al máximo de fuerzas, porque el socialismo del siglo XXI transita por la vía pacífica y evidentemente que se requiere una gran mayoría nacional para vencer los grandes obstáculos que están en el camino, no solo los obstáculos heredados del aparato heredado, la cultura heredada, etcétera, sino también el enemigo, la fuerza conservadora, no solo interna, sino internacional, que se va a oponer a ese tránsito, a esa sociedad distinta. Entonces, el instrumento tiene que ser el convocante, tiene que ser el articulador, y tiene que entender de que no necesita que todo el mundo milite en el instrumento político. El instrumento político tiene que ser el facilitador de procesos, ¿no? Y no necesariamente pues
la gran caja donde quepan todos. Y ahí viene la otra gran tarea del instrumento, que es facilitar el protagonismo popular. Entonces, no es que todo el que participa deba estar en el partido. El partido, el instrumento, prefiero hablar yo, ya les he dicho, tiene que estimular la participación, y la participación es mucho más amplia que el partido. El partido tiene un programa muy definido, tiene una militancia dispuesta a cumplir las tareas, y fuera del partido hay mucha gente de buena voluntad que quiere construir el socialismo, que no tiene necesariamente vocación de militante, pero sí que quiere construir una sociedad humanista y solidaria allí en su territorio, allí en su centro de trabajo o en su grupo de interés. Entonces, el instrumento tiene que facilitar esa tarea. Bueno, hay además dos tareas adicionales que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Que es detectar y reclutar nuevos cuadros. Porque resulta que nosotros siempre los procesos revolucionarios empiezan con escasez de cuadros. Nuestros cuadros no han podido muchas veces educarse, han estado en la lucha, han estado perseguidos, no tenemos ni siquiera práctica de gobierno. Entonces, evidentemente que para las nuevas tareas se requiere una nueva formación para gobernar, que no se tiene, y muchas veces entonces estos procesos requieren, hasta el propio Lenin, que decía, bueno, cualquier empleada doméstica va a poder manejar el Estado. Se demostró en la práctica que no es así, que se requiere conocimiento. Entonces, mientras se forman los nuevos cuadros, tú tienes que usar los cuadros heredados, con toda la cultura heredada. Y ese es uno de los grandes pesos del Estado heredado, es ese, o sea, el personal que trabaja en ese Estado, que no tiene ninguna vocación de servicio, que no tiene un espíritu revolucionario y que trabaja generalmente en contra del gobierno, ¿no?, revolucionario. Malquistándolo, pues, digamos, la gente rechaza el burocratismo, rechaza el mal servicio y lo relaciona con el gobierno popular que existe. Por lo tanto, la tarea del instrumento debe ser detectar los nuevos cuadros. ¿Y dónde los puede detectar? Bueno, yo soy de las que creo que la mejor, digamos, el mejor semillero de cuadros es precisamente los espacios de participación popular. Es allí donde se destacan nuevos liderazgos, ¿no?, tanto en el caso de los territorios, en los consejos comunales, en las comunas, en los barrios, según sea en el presupuesto participativo, como en los consejos de trabajadores o en los consejos sectoriales, estos, digamos, deporte, educación, etc. Ahora, mientras se detecta, ya les decía, hay que usar los cuadros del pasado, pero muchos gobiernos lo que han hecho, y Cuba lo hizo, y Chile también, ¿no?, en estos procesos, casi como diríamos que espontáneamente llegan a esos países o convocan los gobiernos a profesionales y técnicos de otros países, de países, por ejemplo, europeos, que no tienen ninguna posibilidad de hacer la revolución. Esos cuadros de izquierda progresista están dispuestos a servir, a colaborar con estos gobiernos. En el caso de Cuba, bueno, muchos chilenos vinieron a colaborar en los primeros años de la revolución. Y Fidel tuvo el arte de convocar a la CEPAL y a varias organizaciones latinoamericanas, y había muchos cuadros aquí, digamos, profesionales y técnicos extranjeros colaborando con el proceso. Pero evidentemente que lo que interesa es que haya cuadros después del país, pues, ¿no?, y que esos cuadros tengan los valores de la sociedad que se quiere construir, que eso es lo difícil, ¿no? Entonces, una de las tareas del instrumento es detectar esos cuadros. Y la segunda tarea, ¿no?, es la de detectar a tiempo las debilidades y desviaciones del proceso. Eso es fundamental. ¿Por qué razón? Fíjate, nosotros hemos dicho, primero, que tenemos que trabajar con una estructura heredada.
Tenemos que recurrir a cuadros profesionales y técnicos que no son los nuestros, que no tienen la cultura solidaria, humanista, etc. Tenemos que apoyarnos en un pueblo que todavía no tiene la cultura nueva, con esa herencia cultural, ese lastre cultural del pasado. Tenemos que ir experimentando las soluciones porque no tenemos esquemas prehechos de la sociedad que queremos construir. Tenemos, como dice Simón Rodríguez, el profesor de Simón Bolívar, inventar para no errar, ¿no? Y Mariátegui, el marxista peruano, que decía que no era ni calco ni copia lo que teníamos que hacer, sino creación heroica, ¿no? Entonces, tenemos que crear las respuestas para ir construyendo la nueva sociedad. Muchas veces hay que trabajar con partidos que, que están conformados para luchar en el terreno electoral y no para la construcción de la nueva sociedad. O sea, partidos clientelares, partidos donde hay mucho oportunismo, etc. También pasa que, como hay escasez de cuadros, generalmente al inicio de los procesos revolucionarios, y a veces eso queda, pero como un error, creo yo, para el futuro, hay una duplicación de funciones. Los mismos cuadros tienen altas funciones de partido y altas funciones de gobierno. Eso, que para mi entender es muy negativo, bueno, en algunos casos, inicialmente, se justifica porque hay tal escasez de cuadros que tú necesitas tener a la misma persona en ambas funciones. Pero bueno, ese es un problema que tenemos que enfrentar, ¿no? Y por último, el peligro de la burocratización. Por todas estas razones, es fundamental que el instrumento político sea la conciencia crítica del proceso. O sea, no puede ser que el partido se confunda con el Estado, porque si se confunde con el Estado, ¿quién va a criticar a quién? Si yo soy partido y Estado, pues yo me autojustifico, ¿no? Entonces es importante esta separación. Después vamos a ver que cuando no hay esta separación, entra el tema de la crítica pública, que es un punto que yo quiero desarrollar en otro punto.